Чому я, если такой тесно, ¿Qué es el conflicto de Chechenia? Es realmente un desafío contar este conflicto en 15 minutos, mucho menos en 4. El conflicto de Chechenia es el conflicto reciente con mayor duración en toda Europa y aún así es el más olvidado en la historia y políticamente. Chechenia es una pequeña república de Rusia del Cáucaso. Su historia está marcada por su lucha por la autonomía desde el siglo XIX. La región proclama su independencia justo antes de la caída de la Unión Soviética en noviembre de 1991. El ejército ruso intervino en diciembre de 1994. Se desencadena la Primera Guerra en 1994 y en 1996 finaliza con el retiro de las tropas rusas y una independencia de hecho de la república. En octubre de 1999, las tropas rusas entran nuevamente en Chechenia, tomando la capital Grozny en febrero del 2000. En abril del 2019, Moscú declara el fin de la operación antiterrorista. Durante la Segunda Guerra Civil rusa, los chechenos y otros pueblos caucásicos vivieron en la independencia algunos años, antes de ser sovietizados en 1921. Durante la Segunda Guerra Mundial, los chechenos vieron la invasión alemana como una oportunidad para rebelarse contra el régimen soviético. En respuesta, fueron masivamente deportados a Asia Central, donde se vieron obligados a permanecer hasta 1957. El más reciente conflicto entre chechenos y el gobierno de la Federación Rusa tuvo lugar en la década de 1990. Tras la desintegración de la Unión Soviética, los separatistas chechenos declararon su independencia en 1991. Desgaste político y económico que ello supondría para Rusia. Por eso los defensores de Grozny se obstinan en resistir, manteniendo sus posiciones con firmeza. A finales de 1994 estalló la Primera Guerra Chechena y después de 2 años de lucha, las fuerzas rusas se retiraron del régimen. En 1999, los combatientes se reiniciaron y concluyó el año siguiente con las fuerzas de seguridad rusas estableciendo el control sobre Chechenia. La historia de Chechenia también ha estado marcada por el Islam. La Unión Soviética secularizó la sociedad chechena, pero con el aumento de la libertad religiosa después de la caída de la Unión Soviética, la inestabilidad creada por la Primera Guerra de Chechenia y la apertura de las influencias y al capital extranjero favorecieron el retorno del Islam, mayormente el radical, en seno de la causa nacionalista. ¿Cuáles fueron las consecuencias del conflicto? Algunas consecuencias políticas, las principales del conflicto ruso-checheno, fueron la inestabilidad surgida en esta región, por la posibilidad existente de independencia y aún así no haberla logrado hasta el momento. Toda la devastación originada por la propia guerra y la falta de ayuda internacional, por pertenecer directamente a Rusia. No disparan sobre posiciones militares, sino contra viviendas civiles. El único abrigo se encuentra en los refugios subterráneos, improvisados en sótanos de grandes edificios. En su interior se ocultan los más viejos y los más débiles. Gentes que escapan a la muerte enterrándose en vida bajo sus hogares. Según Amnistía Internacional, la Segunda Guerra mató al menos 25.000 personas en 1999 y 5.000 aún permanecen desaparecidos.